comando que se ha organizado desde la Regiduría de Memoria Histórica, conjuntamente con Marea Básica. Hoy creemos que es importante, en función de la situación que están viviendo tanto los jornaleros en Andalucía como los jornaleros en Extremadura y los propios emigrantes que están emigrando para poder tener un trabajo hacia la fruta, hacia la alcachofa, en el Maresme, en el Valle de Obregá, en el Prat. Yo en un principio presentaré a Manuel Fernández, historiador del sindicato Márquez. Manuel Márquez. Entonces, Manuel Bravo, Martín Bravo, que siempre me acuerdo de los zapatos. Cuando diremos de que se acuerda. No metáis con el hombre. hombre. No es un problema mucho, que a mí me preocupa mucho, ¿no? La cuestión es de que hoy están aquí porque vamos a realizar un acto que creo que es importante para el conjunto de la población y ver cómo son los procedimientos y cómo se está viviendo hoy la situación en el campo y cómo eso se sigue aplicando no desde ahora, sino desde hace, en el año 32, cuando se empieza todo el tema de la reforma agraria. Tenemos a José Caballero, que es responsable de organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y a nuestro secretario general y portavoz, Óscar Lima. Yo, en todo caso, lo que sí que os voy a pedir, antes de darle la palabra al alcalde, a Miguel Comino, será un minuto de silencio por los compañeros y por los niños y mujeres que se los están cargando en Palestina. Yo os pediría un minuto de silencio. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡No la guerra! Miguel, cuando quiera. No sé si... Hola, sí. No. Bien, más o menos. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y por organizar este acto. Decía Paco, entre María, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Regiduría de Memoria Histórica, que sabéis que tenemos en marcha en San Vicente, para reivindicar algunos momentos históricos importantes que supusieron como este periodo, ¿no?, de la Segunda República un paso adelante en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país, y sobre todo un momento de mucha esperanza, ¿no?, después de una etapa complicada de oscuridad. La Segunda República, las personas que la pudieron poner en marcha, vivirla, desarrollarla, supuso un momento de muchísima esperanza para el país, ¿no?, el mundo laboral, el mundo obrero, el campo, la educación, ¿no? Fueron pasos importantísimos que hoy recordamos y que cuando miramos atrás vemos el paso, lo que supuso, ¿verdad?, ese momento. La reforma agraria igual, digamos, ¿no? Hablamos de trabajadores y trabajadoras, decía Paco ahora, la importancia que tiene hablar de los trabajadores siempre, digamos, ¿no?, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es un tema siempre necesario y siempre tiene que estar encima de la mesa. Y hablar de reforma agraria también es hablar de justicia social, de cohesión, de derechos, ¿no?, y de cómo la importancia que tiene ese reparto de los bienes. En este caso el campo, que siempre ha estado en manos de muy poquitos y han trabajado
para otras personas, los trabajadores y las trabajadoras. Así que yo simplemente agradeceros el esfuerzo también a las personas que venís de fuera, ¿no? que hacéis ese esfuerzo por venir, por comunicar, por defender estos principios que son tan importantes en todas partes. Me decía, mañana volvemos, que tenemos que estar en Andalucía, en el Tajo, porque tenemos muchas reivindicaciones pendientes, no solo la de palestinos, sino también el día a día de los trabajadores y trabajadoras del país. En todo caso, muchísimas gracias por la organización, a la gente que nos acompaña hoy y que el desarrollo del acto sea exitoso. Ya os informo también que nosotros tenemos que abandonar también ahora dentro de un poquito el regidor de Salud Pública también que nos acompaña y yo mateix, porque tenemos otro acto. Sant Vicenç es un municipio muy vivo, muy activo, con mucha actividad, tenemos otras actividades y tenemos que abandonar, pero en todo caso muy agradecido por dejarme saludar y también sobre todo por la organización del acto. Muchas gracias. Bueno, en todo caso agradecer vuestra participación, la colaboración, tanto Sí, Paco. Que el micro va fatal. Que el micro va fatal, ¿eh? Sí, pero bueno, vaya, no vaya, va como una de cal y otra de arena, como el equipo de gobierno. Que te Sí. De todas maneras, sí que hay una cuestión que agradeceros vuestra colaboración. Hay cosas que nosotros podemos realizar y otras que las tenemos que ir realizando en función de organizarlas con otras entidades, porque son actividades que están fuera de nuestro alcance. El hecho de tener a Manuel aquí para explicar a un negociador de cómo se da la primera intento de lo que es la reforma agraria del 32 y a partir de aquí cómo eso se lleva y cómo se está trasladando hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos, yo lo decía, tenemos aquí en el Bajo Llobregat, tuvimos una experiencia que nos podía haber salido muy cara aquí en San Vicente, con unos compañeros que venían de paso y estaban viviendo en unos trasteros, alquilados por un especulador que venían a recoger la alcachofa y después se iban a recoger la pera a Mérida. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar por el tema de que hoy la explotación sigue en manos de los mismos, se están pagando 3 euros la hora por ir a recolectar en el campo, y eso es lo que nosotros venimos denunciando y seguiremos denunciando conjuntamente con el SAT y con cualquier entidad que esté dispuesta a arrimar el hombro ante una injusticia social, como bien decía Miguel, que hoy hemos dado por hecho de que un milurista, hoy un milurista es una persona vulnerable, porque tenemos los alquileres altos 5 euros y cobran 1.000 euros. Nosotros tenemos todos esos temas, tenemos que ir tocándolo poco a poco. No quiere decir que hoy, porque se diga mañana se tiene que estar hecho. Son situaciones que tenemos que ir trabajando no solo con eso, sino con muchos más temas que tenemos dentro de lo que es la salud. A partir de aquí, hay una cosita que antes se me ha olvidado. Este acto lo iba a presentar el compañero Agustín Cera. Por cuestiones personales no ha podido venir a presentar el acto. Desde aquí, yo creo que él verá luego cuando vea la grabación en la tele, le mandamos un recuerdo y un fuerte abrazo y que esperemos que se recupere lo antes posible. Y bueno, yo ya le pasaría la palabra a Manuel y empezaríamos el acto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Para ella,
un país de Andalucía és fàcil d'entendre, que és fàcil d'entendre el català, pero mucho más fácil de entender. Bueno, a mí se me ha pedido que hable un poco de la memoria popular extremeña, la formación de la identidad popular extremeña y del 25 de marzo del 36. Teníamos preparado todo un material, pero tengo básicamente 15 minutos. La primera idea es con Víctor Chamorro, premio Extremadura, nos decía el 25 de marzo que representa para los extremeños, ¿qué hemos sido hasta ahora en Extremadura? Nada. ¿Qué queremos ser? Algo. ¿Qué podríamos ser? Todo, porque somos la inmensa mayoría que trabaja y que hasta ahora ha sido considerada como un mero apero de la raza, con voz. No vamos a entrar en toda la extensión de lo que tenía planteado, porque se ha reducido el tiempo, pero básicamente empezaremos por la Extremadura borbónica. Extremadura es una tierra de extremos, se forma en el extremo de lo que se llama la conquista, no reconquista, conquista, que es el concepto que los historiadores utilizamos, y es lo que voy a tratar de explicaros. Tenía un pequeño resumen, pero tierra de frontera, una tierra complicada, una tierra dura, pero una tierra a la vez también muy rica, que será a partir de la Revolución Liberal cuando será reconocida con el nombre de Extremadura. ¿Quién contra Extremadura ante el feudalismo? Básicamente son las órdenes religiosas, sobre todo el clérigo. Los clérigos son quienes controlan el territorio. Y el peso es un régimen señorial, un régimen feudal en que los trabajadores básicamente sobreviven gracias a su trabajo y son los que mantienen ese régimen feudal a los que no trabajan, que son los señores feudales, muchos de ellos ligados a la Iglesia. La monarquía, para resolver sus problemas económicos, muchas veces que hizo vender tierras que se habían conquistado durante la conquista. Esas tierras fueron las que también acabaron estando en manos de órdenes militares y la nobleza. Órdenes militares, pues ya tenemos en Extremadura como esta orden de Santiago y la orden de Alcántara, la zona donde yo presente soy. Extremadura, hoy en día mismo, Extremadura aún hoy es una región esencialmente agraria, su población ha permitido la propiedad de la tierra y la cabaña ganadera estuviese en manos de la nobleza y del clérigo. Este monopolio económico es la causa fundamental de que el pueblo extremeño se nos aparezca como una entidad subyugada, sin derechos, sin posibilidad de progreso, cuya liberación ha ido lográndose mediante el desarraigo de la emigración. Esa es Extremadura, también serviría para Andalucía y para parte de la España meridional. Esa es la realidad que tenemos en una parte del Estado español. Es una palabra de Ángel Rodríguez. ¿Quién tiene la tierra en Extremadura? Lo hemos dicho antes, básicamente la nobleza, una nobleza que pasa de tener la tierra en propiedad feudal a tener la tierra en propiedad capitalista. De un día para otro, los que eran nobles se convierten en capitalistas, en propietarios de la tierra. Y evidentemente la inmensa mayoría de la población, sean jornaleros, sean pequeños propietarios, o en el caso de Extremadura los yunteros, una persona que tiene un par de animales para arrastrar un arado, se convierten básicamente en una clase subyugada, sometida, oprimida. Cuando además con las reformas agrarias que se producen, las reformas de la propiedad de la tierra, ¿no? Esas tierras pasan a manos de la burguesía, también las tierras comunales también pasan a manos de la burguesía, de un sector de la burguesía y también de la nobleza, sobre todo de una burguesía. ¿Dónde está esta burguesía? ¿Dónde está este terratenientes? Absentistas, no están en Sevilla, están en Madrid. ¿Hay algunos en Sevilla y algunos en Extremadura? Claro que lo hay. En Badajoz, claro que lo hay. Pero esa gente, los grandes de España suelen estar fuera de nuestras tierras. Igual que la oligarquía financiera, también es absentista. ¿Quién hay allí? La burguesía agraria autóctona, que de alguna manera, y hay actividades que impliquen poca mano de obra, que son las actividades ramaderas, las grandes extensiones con el ganado, que es muy rentable, sea oveja, sea vaca. Y luego tenemos la gran masa de campesinos. De campesinos. ¿Quién son esta gran masa de campesinos? Vuelvo a repetir, jornaleros y yunteros. ¿Qué alternativas tienen estos jornaleros en Extremadura? Cuando el campo se desarrolla, la alternativa que quieren es irse de Extremadura, o irse de Andalucía, o irse de Castilla-La Mancha, que son básicamente las regiones que están sometidas a unos regímenes de propiedad de la tierra en manos de latifundistas. Es la única alternativa que tienen. Y luego hay un pequeño sector artesanal, comercial y trabajadores. En el caso de Andalucía no ha entregado, pero es diferente. Lo que sí que tiene una pequeña revolución industrial en el caso de Málaga, que es una revolución que no voy a hablar yo, claro, de Extremadura, pero que sepan que también lo conocemos y lo apreciamos. ¿Qué pasa en la Extremadura borbónica? Claro, se produce de alguna manera, esta oligarquía lo que hace es apropiarse de esas tierras.
y una gran masa de propietarios agrícolas no tienen acceso a esa tierra. Ese es el problema, es el hambre de tierra. Y cuando hay hambre de tierra, cuando hay hambre de cualquier cosa, hay respuesta popular. La respuesta popular será muy diversa, pero en el año 1864 justamente se crea la Guardia Civil como un elemento de represión de esa ansia de tierra, de esa ansia de justicia social que reclaman los campesinos. Bueno, en definitiva, una tierra de oligarcas, de burguesía y básicamente de la inmensa mayoría, del 80% de la población, son básicamente jornaleros, yunteros y artesanos. ¿Qué más podríamos decir? Claro, el proceso es cómo se llega en el 36 a esa revuelta, cómo la Federación de Trabajo de la Tierra, la OGT, consigue unir a todos los trabajadores. La historia no viene del año 36, es una historia que viene desde las raíces mismas de las circunstancias que tiene Extremadura. ¿Qué circunstancias tienen? Pues en Extremadura, Pascual Madón lo explica, los trabajadores tienen unas condiciones de trabajo muy duras y cuando se producen esas reformas no pueden hacer la propiedad de la tierra. No lo explicaré, pero esa reforma intentaba que se pudiera acceder, los pequeños propietarios pudieran acceder a la propiedad de la tierra. No accederán la nobleza, pero sobre todo la gran burguesía será con esas tierras. Burguesía que la tenemos aquí en Cataluña, pero la tenemos en Madrid o en Bilbao. Es decir, donde hay burguesía son los que adquirirán esas tierras. En Extremadura, en Andalucía, donde puedan. La gente se revuelta, la gente lucha y hay presión sobre los propietarios. Claro que hay presión, porque ¿qué quieren? Quieren arrendar, es decir, ¿quieren hacerse con la tierra? No sería tanto eso en ese momento. Ya aparecerá esa posición. Simplemente quieren que haya arrendamientos, que haya trabajo, arrendamientos más baratos. Y ya veremos que eso no será justamente lo que ocurra. Evidentemente habrá organizaciones obreras, como la ITED, en todo el Estado español, en Cataluña igual, y a partir del último tercio del siglo XIX. En Badajoz y Plasencia tendremos 10 federaciones. Pequeñitas, claro, en Barcelona muchísimas más. Aquí hay clase trabajadora, allí es clase campesina. Es difícil y diferente la forma de organización. Revueltas de subsistencia, ¿de acuerdo? En el 1898 y a final del siglo ya hay revueltas de subsistencia. La gente está en las circunstancias que no puede aguantar. Aparecen organizaciones obreras, el Centro Obrero, en 1912 el primer Congreso Obrero, en Torres de Miguel Sesmero, en 1902 una gran huelga duramente reprimida por la Guardia Civil, un asociacionismo que es básicamente de carácter socialista y también aparecerá un asociacionismo de carácter libertario, pero básicamente en Extremadura es de carácter socialista. En la OGT, la Federación de Trabajo de la Tierra, quien será el núcleo duro a partir de 1910. Recordad que en 1910 es diputado Pablo Iglesias histórico, es diputado por primera vez diputado de izquierda en el Parlamento español. Y así ocurre en Extremadura, la gente se organizará en torno a la Federación de Trabajo de la Tierra. Sin poder repetir, también en los movimientos anteriores de carácter anarquista, apolítico, etc. Anarcosindicalista, digamos más bien. Muy bien, en Extremadura justamente Antonio Emilio Verdaguer es un socialista que es justamente el que defiende la identidad extremeña. El labrador yuntero, paria y violento, lleno de préstamos, sin tierra para labrar y sin semillas para su yunta endeble, esperando la muerte de sus dos sostenes únicos, los animalejos que tiraban del arado y le ayudaban a malvivir trampeando con débitos a la panadería, a la tienda comestible y que les cerraban puertas de su crédito. Esa era la circunstancia que vivían los extremeños, la que han vivido mis abuelos, la que han vivido los abuelos de muchos, y vuelvo a repetir, en muchos lugares del Estado español, sobre todo en la España meridional. Pues el Pío Verdaguer es uno que dice, hay que pensar en Extremadura. Él no piensa contra España, él piensa en Extremadura. ¿De acuerdo? Entonces, es el que defiende justamente el derecho del autogobierno, que en aquel tiempo era el Estatuto de Autonomía, que tenía Cataluña, fue el único que tuvo el Estatuto de Autonomía. Por cierto, el que reclama el Estatuto de Autonomía es el alcalde de mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, que está en la frontera con Portugal, de lengua portuguesa. El alcalde de mi pueblo es uno de los que dice, bueno, y esto, en el 36 pregunta cómo está este tema, en el 36, meses después, saldrá corriendo, acabará en la cárcel y el río fusilado. Esa es la final de la película del alcalde de mi pueblo y del Vigo. El Cánicolas, por suerte, no se exilió. Como frontera, nosotros somos frontera con Portugal, pasa a Portugal, no lo detienen en la primera ola represiva, en agosto del 36, después volverán, la correspondiente paliza y a la cárcel a San Cristóbal, a Escala, en Navarra.
Allí estuvieron pues 4 años pasando hambre y necesidades, cosas que estaban encontradas por otra parte. Se han hecho, por lo menos en aquellos años y mucho. ¿Qué es la cuestión yuntera? Claro, los yunteros son los que realmente hacen la actividad que la conocemos. Si vamos a ver las dehesas, son ellos los que la han hecho. Claro, que como lo de las pirámides o las murallas de Tebas, las han hecho los trabajadores, no lo van a hacer otros señores. Pues es justamente eso lo que lo hacen. Y lo hacen en unas condiciones muy parecidas a los rabasayas en Cataluña. Muy parecidas, pero eso se acaba perdiendo. A partir del 17 aumentan los precios de arrendamiento. La gente no puede arrendar la tierra. Si sube el arrendamiento no puede pagarlo, no es rentable. En consecuencia, los propietarios aprietan y dicen, no, si queréis que deba, ¿qué? Hay que dar el contrato de arrendamiento, hay que pagar más, o si estamos ¿se entiende, no? Si yo tengo que arrendar tu tierra, tengo que pagar dar la mitad de la cosecha, en fin, diferentes formas de pago. Todas esas se aprietan. ¿En qué sentido se aprietan? Aprietan en el sentido de apretar a los trabajadores para tener mayor beneficio los arrendatarios. Y los contratos que se empiezan a hacer ahora son contratos temporales, flotantes, muy diferentes a los que consiguen los trabajaderas en Cataluña. Movimiento fuerte, pensado, organizado y potente que hay en Cataluña también. Y también un carácter progresista. Eso a veces se olvida. Los yunteros, claro, esta falta de crédito, esta falta de dinero hace que en realidad los yunteros, a diferencia de los rabasairas, que sí, trabajan su tierra y se pueden convertir en propietarios de la misma, allí es imposible, desde allí, digo, no pasa un jornaler que podía haberse de ningún... No es un jornalero que pueda convertirse en propietario, no, es una persona que no es propietaria, pero que ha trabajado las tierras en unas buenas condiciones que las perderá. Todo eso va generando un caldo de cultivo que tiene que acabar reventando. Vamos para adelante. No sé cómo voy de tiempo, llevo 10 que nos contamos. Es que claro, tengo que hacer una cosa muy... Bueno, no os preocupéis. Yo acabo cuando... La cuestión yuntera del 21 de marzo. Bueno, durante los años 20 y 30 del siglo XX, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay una fuerte demanda y se produce antes. Eso pasa también en Estados Unidos. Hay una demanda. No pueden producir alimentos los países que están en la Primera Guerra Mundial, en consecuencia lo producimos nosotros. En consecuencia suben los precios. Si tú puedes comprar el trigo que tú puedes comprar, o las olivas, o lo que sea, lo puedes comprar, lo puedes vender a los países beligerantes a €1, a ti no te lo voy a vender a €1. Es decir, yo voy a venderlo a los países beligerantes al precio mayor, a €5, a €4. Y aquí, el que lo quiera, que lo pague igual. Consecuencia, aumenta los precios. Consecuencia, evidentemente, los jornaleros tienen unas condiciones de vida terribles. Es decir, la subida de precio y la acción económica hace que los jornaleros durante ese periodo de tiempo pueden trabajar, pueden vender los productos, pero también a la vez tienen un problema de crisis económica. Más evidente en Cataluña. Mira, aquí en la jornada de Extremadura es más evidente de la crisis en Cataluña. El precio de los precios es más alta en Cataluña. ¿Qué más? Claro, a partir de la crisis del 29, los jornaleros, igual que pasa en Estados Unidos, el campo entra en crisis. Y aquí también. Vuelvo a repetir el modelo que es echar a los campesinos, que los jornaleros pasen las condiciones de vida terribles y la ganadería extensiva. Ponemos ovejas, ponemos vacas, que eso es más fácil de cuidar y genera igualmente riqueza. Bueno, los jornaleros empiezan a tomar conciencia. Vuelvo a repetir, se organizan a partir del movimiento anarquista y también de la UGT y del PSOE. Constituirse un motor de lucha los jornaleros, porque realmente han estado en unas condiciones cada vez más duras y han ido asumiendo cómo se pierde el poder adquisitivo. Es una revista francesa que explica justamente toda la situación que hay en el 21 de marzo. Antecedentes. La República generó grandes expectativas en la gente, grandes, inmensas. Pero la República podía hacer lo que podía hacer. Era una república burguesa. Lo mejor que se podía esperar. Las cosas claras. Pero era una república burguesa que no era una república para entender, no usted lo explicaba en clase. No es una república socialista, es una república burguesa, democrática, que tiene unos límites legales. Pues incluso esa república la gente la cogió con confianza. ¿Qué ocurre? Bueno, luego lo veremos. Básicamente, los jornaleros y yunteros, en el 32, 65.000 afiliados. DELA, en Extremadura. DELA. 335 secciones. Y en todos los pueblos, bueno, algunos puede haber una sección, tenemos sindicato de la UGT. Es decir, una fuerza considerable. Demandas salariales, condiciones de vida, acceso a la tierra, todo eso es lo que pedían. Y eso solamente lo podía otorgar la reforma agraria. No es nada más la reforma agraria. Era la que podía dar eso a los trabajadores.
Claro, la reforma agraria es lenta, es miedosa, miedosa, ¿no? Y, lógicamente, esa lenta aplicación, durante el bienio progresista, hace que la gente desconfíe. La gente no ve que el gobierno republicano socialista, que luego, como sabéis, entrará en crisis y habrá veces, pues tendrá dificultades para que eso pueda ponerse en marcha. Situaciones, el tema de Castillo Blanco, es decir, enfrentamiento Guardia Civil y jornaleros de entonces y de ahora. ¿De acuerdo? En Cáceres, siempre Badajoz tiene un grado alto pasado de conflictividad. Yo soy de Cáceres, también tiene grado de conflictividad Cáceres, también lo tiene. Las dos provincias también lo tenemos. ¿Qué ocurre el 25 de marzo? Bueno, los propietarios hacen todo lo posible para que la reforma agraria no avance, todo lo posible. La ley de bases en Extremadura fue muy lenta, poco efectiva, muy lenta. Se organiza una huelga revolucionaria por la CNT, el Partido Comunista y la UGT, la Federación Nacional del Trabajo de la Tierra, y en diversos pueblos, que son en el 32. ¿Qué ocurre? Llega el gobierno, llega el bienio negro. No analicemos la cuestión. Llega el bienio negro, el gobierno de Lerroux, y después con la CEDA, a partir del 34, recordar que entra la CEDA, el miedo a que efectivamente meter en casa a la derecha fascista. Pues eso significará que el 39% de los jornaleros se queden sin paro, el 39%, casi la mitad, depende de la cifra. Hablamos de esas cifras. Eso hace que estalle una huelga impresionante, necesaria, pero fracasa. Fracasa esa huelga. 492 trabajadores detenidos. El espíritu revolucionario se extendió por Extremadura a pesar de la represión. ¿Qué pasa el 25 de marzo? El 25 de marzo la cosa es diferente. 80.000 payeses, campesinos, toman las tierras, 250.000 hectáreas, 280 pueblos, la mayoría de Badajoz. En mi pueblo, trabajo analizando, también se produjo ocupaciones de tierra. ¿Cómo eran las ocupaciones de tierra? Llegaban los jornaleros, entraban, ocupaban, llevaban la Guardia Civil y en la mayoría de lugares se iban a su casa después de entrar la Guardia Civil. Esta vez ya no. Esta vez no se van a ir. Se van a quedar y van a preparar las tierras. ¿De acuerdo? Esto salió de una orden del Consejo Provincial de la Federación de la Tierra de la OGT, que era el gran sindicato que había en Extremadura. Miles de payeses, vuelvo a repetir, salen por la mañana, llegan a las tierras, no hay quien los eche, trabajan la tierra, vuelven y dicen: estas tierras son nuestras, inscríbalas a los ayuntamientos. Esa visión más de los socialistas, más de la OGT, más legalista, más de decir, bueno, esto no sé si me explico. Y voy acabando. El 25 de marzo del 36, la primavera del 36, Instituto de Reforma Agraria, lo único que pudo hacer es legalizar la acción de la gente, de los campesinos, los jornaleros y yunteros. Pero vamos a tener un poquito los datos, pero esto lo añadí, esto no estaba el otro día, porque no se acaba de entender. En Cáceres, 70.000 hectáreas, 153 pueblos, 1.448 fincas, 22.000 payeses. ¿Sabéis cuánta tierra significaba esas 70.000 hectáreas? Estamos hablando de 1 millón de hectáreas. Eso era lo único que reclamaban los jornaleros. Eso era lo único. Y en Badajoz lo mismo. En Badajoz lo mismo, es decir, 120.000 hectáreas de 0,84 hectáreas, millones de hectáreas. Es ridículo. Es como reclamar de toda esta mesa un trozo como este vaso. Y eso acabó muy mal. En el caso de Extremadura, 80.000 personas, es decir, un movimiento espectacular, pacífico, sin un problema, sin sangre, sin sangre. Bueno, las tierras se toman, pero la falta de recursos económicos hace que eso no funcione. Y lo que hará que no funcione es la guerra. Y ya acabo con esto. La historia del siglo XX está marcada por 3 hechos. Eso lo decía Chamorro y lo decimos mucho. El primero, la derrota agraria del 34, pero que de esa derrota se aprende. Y aprenden los jornaleros. La ocupación ilicita del 26, un éxito. Se ha aprendido de la anterior derrota y se ha dicho, no, ahora no nos vamos a retirar, ahora no vamos a quedar aquí, ahora vamos a ocupar las tierras. Y el final de la película, el genocidio, la eliminación de esos jornaleros. Esos jornaleros, cuando hablamos de Manuel Vital, que es paisano y vecino de mi pueblo, en Valencia de Alcántara, Manuel Vital, cuando viene aquí, su padre ha sido víctima. El padre de Manuel Vital, Diogo Vital, lo asesinan en mi pueblo, en Valencia de Alcántara, y viene aquí a Extremadura después, el año 49 exactamente. Viene de eso, viene de esa derrota.
Los extremeños que vienen aquí en esa fecha vienen de esa derrota. Igual de otras circunstancias, que estoy hablando de Extremadura. La guerra civil fue terrible. Creo que me quedan 2 minutos para liquidar. Un minuto te queda. Bueno, pues ya, esa es la realidad, la realidad extremeña. La matanza de Badajoz no la explicaré, ya sabéis, una represión brutal. Ese fue el pago que le dieron a los jornaleros, a los dirigentes socialistas, a los dirigentes republicanos, el asesinato, la eliminación física. Esto quizá lo explico un poco, que es el primer éxodo que se produce antes que la Andalucía, antes de la demanda, tenemos poca gloria tener una desgracia antes que otro pueblo, pero históricamente es un poquito antes. El éxodo de la 8000, que acaba evidentemente, pues ya podemos imaginaros. No lo voy a poner, ya sabéis lo que dijo el privilegiado. La represión en Extremadura, brutal. Digamos las cifras, pero vamos, simplemente en el caso, vamos, voy a comentar, perdón, un minuto. 131.000 represión franquista, 49.000 republicana, las cifras que tenemos. Cifras de historiadores, no estamos aquí, esto no es Pío Moa que se inventa las cosas, estos son un trabajo muy bien hecho y que te quiera que lo discuta con las cifras en la mano. Y en el caso de Extremadura, como podéis comprobar, estamos en la represión franquista 2000 y, perdón, no, sí, 2000, segundo, la comarca, en total, perdón, aquí está, 10.000. La última cifra estaba hablando de 11.200, no recuerdo mal. Y la represión republicana 1.300, 2.000, podemos estar hablando entre 1.300 y 2.000. Esa es la relación que hay, ¿de acuerdo? Y parte de esta represión republicana son las circunstancias que se producen durante el asalto a Badajoz. En definitiva, un minuto, sí, ya Es verdad que luego te pregunto. Bueno, si luego si acaso hablamos de la identidad extremeña, pero básicamente yo creo, el caso de Extremadura es una tierra que intenta buscar soluciones a sus problemas, que lo intenta buscar en las ideologías de ese momento, que eran las ideologías anarquistas y socialistas sobre todo, y la alternativa que encuentran es un golpe militar, yo diría claramente un golpe militar y apoyado por la terrateniente oligarquía y por los fascistas, y de alguna manera ese es el sello de identidad a partir de que Extremadura tendrá que construir su futuro, que si queréis luego podemos comentar algunas cuestiones más. ¿De acuerdo? Pues, gracias. Y una cosa, que luego que Badajoz son las 2 provincias más grandes de España. Claro, qué listo. Bien, permítanme, compañeros y compañeras, que mis primeras palabras hoy aquí sean en solidaridad con el pueblo de Palestina y de denuncia del genocidio que el gobierno sionista de Israel viene cometiendo con el pueblo de Palestina. ¡Viva Palestina libre! Permítanme también que agradecemos a los compañeros y compañeras que han hecho posible este acto y que la asociación 25 de marzo de Cataluña podamos estar presentes y participar en el mismo. Pero también permítanme una pequeña cosa. Miren ustedes, me llevaba una alegría inmensa de volver a San Vicente de los Ors, porque ya estuvimos aquí. Estuvimos el mes de febrero del 6 al 12 del año 1984, cuando los sindicatos de clase, no la burocracia sindical que tenemos hoy, hicimos una marcha de parado de Tarragona a Barcelona. Y aquí, en San Vicente de los Ors, hicimos noche y le tengo que decir que nos atendieron todos los compañeros y compañeras. Es verdad que eran otros momentos políticos, otra situación organizativa de la clase obrera,
de las asociaciones, en definitiva, de la gente que queríamos un cambio radical de esta sociedad. Aquí nos atendieron y cómo lo que éramos. Porque yo y la mayoría de nosotros somos en aquellos momentos trabajadores y hoy seguimos siendo hijos de la clase trabajadora, y el recibimiento de San Vicente los Ors, hoy muchos compañeros y compañeras lo recordamos. Gracias a los ciudadanos, a los hombres y mujeres que hicieron posible aquello, también por estar aquí. Nuestro deseo sería que conociéramos el 25 de marzo, porque es verdad que incluso muchos extremeños ni siquiera lo conocemos. Por eso una serie de gente aquí en Cataluña hemos intentado montar una asociación para intentar dar a conocer qué significó y qué tiene que significar el 25 de marzo. Miren ustedes, decía Víctor Chamorro, un escritor, que no sé si ustedes creo que lo saben, que ganó el premio Planeta. Ustedes saben que el premio de los libros de el individuo ese que andaba por aquí era muy importante, pues este hombre, que era extremeño, ganó el premio Planeta, pero no lo publicaron porque no estaba de acuerdo con el pensamiento de la editorial que lo iba a poner en la calle. Víctor Chamorro decía, el pan no ha muerto, la memoria tampoco. Por eso el 25 de marzo es memoria, pero es también futuro. También el 25 de marzo nosotros aprendimos también de alguna gente que son terriblemente importantes por lo que fueron, y aunque no estén aquí con nosotros físicamente, sí que mentalmente para muchos de nosotros están presentes. El 25 de marzo también hemos aprendido y representaba los anhelos de Matilde Landa. No sé si ustedes han conocido a esta mujer. Cualquiera que entre en esto que llaman las redes pueden ver el significado y qué fue esta mujer. Esta mujer terminó suicidándose. No quiero contar la historia de ella, pero sí simplemente un párrafo. En la cárcel de Palma de Mallorca se tiró de un tercer piso porque el gobierno fascista quería que se convirtiera al cristianismo, que bautizase a su hija y que ella también se pudiera bautizar. Nosotros somos también una parte de Matilde de Landa, de Margarita Nelke, esta a lo mejor le suena un poco más, pero también de Pedro Rubio, un diputado socialista que con 26 años fue asesinado por la espalda por un falangista desplazado de Madrid el 10 de junio del año 1935, quien conozca algo Badajoz, en el bar Mezquita, que está cerca de lo que es actualmente el Ayuntamiento de Badajoz. Nosotros somos una gente de Tarragona que estamos intentando montar esto, pero somos conscientes que ya antes que nosotros había otra gente trabajando en este terreno para montar y trabajar en defensa de lo que es el 25 de marzo, como podían ser los compañeros de Tarrasa, de Sabadell, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tampoco no nos queremos colgar ninguna medalla. Nosotros adquirimos un compromiso en Tarragona en el mes de octubre del año pasado, donde vino una delegación del sindicato, porque hay un sindicato en Extremadura que también se llama 25 de marzo. Y ustedes se tienen que preguntar por qué tiene que nacer un sindicato, con tantos como hay. El 25 de marzo como sindicato también nace porque, si me lo permite, y con perdón, porque las organizaciones sindicales hoy, comisiones obreras y UGT, aunque ellos digan defender los intereses de la clase trabajadora, como se suele decir, no defienden los intereses de la clase trabajadora. Ellos defienden el privilegio
que esta pseudodemocracia le dio, y ellos hace mucho tiempo que han renunciado a la lucha de clase. El 25 de marzo, modestamente, es un sindicato, pero que no ha renunciado a la lucha de clase. No ha renunciado a organizar a los trabajadores en los centros de trabajo, pero al mismo tiempo tampoco ha renunciado a organizar a los ciudadanos allí donde vivimos, para también defender los servicios públicos en este sentido. Por eso nace el 25 de marzo. Hoy, ¿por qué miramos el pasado, si me lo permiten? Porque queremos entender y trabajar para el presente. Algunos decimos que Extremadura nunca ha sido motor de nada. Hemos tenido unos gobiernos encabezados fundamentalmente por aquel individuo que se llama Rodríguez Ibarra, que lo que ha hecho, como se suele decir, defender todo menos los intereses de Cataluña. Y digo, menos los intereses, perdón, de Extremadura. Y digo todo porque, fijaos, la preocupación de este hombre parecía ser que era el estatuto de autonomía, la independencia, etcétera, etcétera. Pero la gente allí seguíamos pasando, o siguen pasando, miseria, siguen pasando una serie de esclavitud, porque hoy la gran parte de la patronal no paga ni siquiera el salario mínimo. No paga ni siquiera el salario mínimo, sobre todo a los jornaleros del campo. Decíamos también una cosa, aquí la mayoría no sé si estaremos de acuerdo o no, tuvimos que abandonar nuestra tierra, no solamente por la represión franquista o por la represión fascista, también por el hambre, por la miseria, por la necesidad, por la injusticia, por los atropellos, etcétera, etcétera. Y eso hizo, de cierta manera, que en los años 70-80 casi había más hombres y mujeres nacidos en Extremadura que en la propia Extremadura. Llegó a salir de Extremadura el 45% de los hombres y mujeres que nacimos en aquellas tierras. ¿Se imaginan ustedes de lo que sucedió? El bajón que dio a todos los niveles, económicamente, socialmente, el número de habitantes iba descendiendo, la juventud, que fue fundamentalmente la que se marchó, el talento, etcétera, etcétera, aquello se quedó en la situación que hoy muchos de ustedes conocen. Solamente si también de pasada, si en el momento que eso me lo dice. Miren ustedes, en Extremadura también pasan cosas. Lo que pasa es que Extremadura tiene un poder político muy pequeño y como los gobiernos miran para otro sitio en lugar de defender los intereses de ese pueblo, pues parece que Extremadura, como se suele decir, solamente vivan del PER, solamente vivan de los contratos comunitarios en los ayuntamientos, como se les quiera llamar, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes, en Extremadura ha habido en estos tiempos huelgas importantes en la vendimia, en la Tierra de Barro. No sé si ustedes conocen la zona esta de Tierra de Barro. Sería, para situarnos así globalmente, la zona de Almendralejo. En los años 70 y en los años 80 hubo verdaderas huelgas de la gente que tenía que ir a vendimiar. Y ahí podríamos decir que nació el primer convenio del campo. Luego, si tengo tiempo, me detendré un poco en esto. En Extremadura también se ha luchado, porque aquí parece que las centrales nucleares solamente hemos peleado en Cataluña y en Euskadi. Ustedes saben lo de Euskadi. En Extremadura también querían hacer una central nuclear. En el año 79. ¿Se acuerdan ustedes dónde? La central nuclear de Caballero, que quedó paralizada porque hubo movilizaciones importantes del conjunto de la ciudadanía. Es verdad que la gente que está en el gobierno hoy también estaban en contra de la central de la central nuclear, y es verdad que esto ayudó. Cuando ellos no están de acuerdo con una cosa, sí que salen a la calle. Luego, cuando pueden ir al Palacio de Invierno, allí van en el terreno este. Bueno, sí, me lo paso. Simplemente
le quiero una cosa, porque yo creo que va a ser para los niños de Extremadura, pero también para los niños de Gaza. En 1935, Alberti hizo una poesía. También está en un disco de una tal Micaela, que editó en el año 1999. Alberti le dedicó la poesía siguiente a los niños de Extremadura. Pero reitero, si ustedes no quieren poner los niños de Extremadura, pongan los niños de Gaza. Los niños de Extremadura van descalzos. ¿Quién le robó su zapato? Le hiere el calor y el frío. ¿Quién le rompió los vestidos? La lluvia le moja el sueño y la cama. ¿Quién le derribó la casa? No saben el nombre de las estrellas. ¿Quién le cerró las escuelas? Los niños de Extremadura son serios. ¿Quién fue el ladrón de sus juegos? Por ello, simplemente, compañeros y compañeras, gracias, ánimo, adelante, Extremadura, libres de caciques y terratenientes, Extremadura, tierra de lucha y no de sacrificio. Buenas tardes, yo creo que me escucha mi micro. Es que falla mucho, quizás vea menos. Sí, bueno, yo voy a explicar un poco mi vivencia. Yo soy sindicalista, no soy historiador, y lo que voy a explicar es la lucha y la pelea que han tenido en el sindicato desde su nacimiento, ¿no? Bueno, sí decir que, al igual que en Extremadura, Andalucía pues, fue muy reprimida también, bueno, igual que en todo el Estado, por el tema de la represión franquista, y en mi pueblo mismo, bueno, pues fusilaron al alcalde, y bueno, creo que fueron cuatro o cinco concejales también, ¿no? Y bueno, el nieto del alcalde está aquí hoy. Bueno, dicho esto, nosotros, el Sindicato Obrero del Campo, porque aunque nos llamemos SAT, Sindicato de Obreros Trabajadores, nosotros nacimos en el 1976 como Sindicato Obrero del Campo. Principalmente el objetivo nuestro era los jornaleros. No abarcábamos otros sectores. El Sindicato Obrero del Campo, desde su nacimiento, quizás se caracteriza por las ocupaciones de tierra. Tendremos, no sé exactamente cuántas cooperativas que ahora están en manos de jornaleros. Tenemos cooperativas en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en fin, en bastantes territorios de Andalucía. Todas conseguidas gracias a la lucha, a la pelea. Y bueno, hay cooperativas, como por ejemplo la de Marinaleda, que bueno, se le consiguió a un particular, que era el Duque del Infantado, grande de España, y son, ¿cuántas hectáreas? 1.800 hectáreas. 1.800 hectáreas que se consiguió primero la tierra y después consiguieron el agua para poder regarla. La diferencia que hay entre las cooperativas de unas de otras, quizás Marinaleda es más significativa porque todo el pueblo participa en la cooperativa. Es una cooperativa que se hacen asambleas y se reparte el trabajo y ahí todo el mundo gana el mismo sueldo, ¿vale? Entonces, para mí, Marinaleda, hay una diferencia clara con otras cooperativas que tenemos, que no es que sean malas, sino que simplemente están en manos de jornaleros que la consiguieron luchando, ¿no? Luchando junto con el sindicato. En el año 2007 da el salto el sindicato
y se convierte o constituye el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sindicato Andaluz de Trabajadores que ya abarca distintos sectores, ya no es solamente el campo. Porque nosotros, aunque seguimos en el campo, que somos el único sindicato, tengo que decirlo, que vamos a los tajos, principalmente ahora quien ha ocupado o está ocupando, digamos, el espacio del jornalero son los inmigrantes, porque el campo, la persona que puede, pues si tiene otro trabajo lo deja. Lo deja porque el campo es más sacrificado y se explota mucho más que no explotar, se explota en todos sitios, pero en el campo mucho más. Entonces, en el 2007 nosotros damos el salto y nos convertimos, junto con otras organizaciones, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ya estamos en todos los sectores. Por ejemplo, hemos ganado las elecciones en la Diputación de Sevilla. Hemos ganado también en Almonte, que aunque parezca un pueblo, pero tiene 100 y pico de trabajadores en el sector de la limpieza, porque Almonte es grande, tiene también 2 o 3 núcleos, tiene la playa también de Matalascañas, tiene Rocío, y bueno, ahí hemos ganado también las elecciones y estamos teniendo presencia ya en bastantes sectores. Sí es verdad que somos un sindicato también, que quiero decir que no tenemos prácticamente o muy poquita o nula en el tema de las subvenciones, no tenemos prácticamente nada. Nos financiamos con la cuota de la militancia, suele ser una cuota, bueno, suele ser, lo voy a decir aquí, son 5 euros lo que se paga al mes. 5 euros lo que se paga al mes en este sindicato, el nuestro. Tiene derecho a abogado, tiene derecho a todo lo que, bueno, perdón, a todo lo que necesite referente al trabajo. Nosotros vamos, como he dicho antes, tajo a tajo y estamos viendo la explotación que hay en el campo allí ahora mismo, ¿no? Hay una explotación grandísima. Los convenios, a pesar de que existen, no se respetan. Allí se trabaja todo al Estado. Prácticamente te obligan a coger una serie de kilos, o si es asignura una serie de puertas, siempre está el testado por delante. El testado, bueno, normalmente el trabajador pues va forzado y al final hay gente que no sacan ni siquiera lo que es el convenio. Con lo cual, el tema allí está de esta manera, está muy, muy complicado. Nosotros somos los únicos que vamos al campo y los demás sindicatos prácticamente no aparecen por ningún sitio. Nada. Nos llaman, vamos, intentamos resolver el problema, a veces lo podemos conseguir, otras veces no. El tema de las inspecciones de trabajo, llamamos a los inspectores de trabajo, tarda mucho en ir. El campo es un tajo que está en movimiento, que hoy está aquí y mañana puede que esté a 5 kilómetros, a 3 kilómetros más allá. Tú le tienes que mandar la ubicación. Cuando llegan, no van al sitio que tienen que ir, si es que van, porque la mayoría de las veces no van, ¿vale? Y el tema de los inmigrantes, pues la verdad es que es horrible, pero no solamente allí. Recientemente he visto una noticia aquí en La Rioja, donde había una cuadrilla de inmigrantes que por lo visto con los drones, rodearon a los pobrecitos porque son gente que vienen a lo que vienen a trabajar y están en los rodearon con los drones y tal. Estaban todos en la Guardia Civil, estaban sin dar de alta ninguno, fueron a donde estaban viviendo y eran una forma, estaban viviendo de manera tercermundista. Parece ser que hay una denuncia importante a los terratenientes de esas tierras. A ellos evidentemente no les pasa nada, lo que pasa es que es triste de que llegue la Guardia Civil y que ellos corran. A veces nosotros cuando vamos al campo corren también. Como si nosotros fuéramos a hacerle algo, corren.
del miedo que tienen. Y esa es la situación que tenemos allí. Yo no quiero pasarme mucho de tiempo, le voy a pasar el micro a mi compañero. Y bueno, ahora a la hora de las preguntas, pues me gustan más que dar un discurso. Soy más de responder que de dar discurso. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecer, lo voy a quitar. Yo creo que se me escuchará. Tengo buen torrente. Yo creo que se me escuchará. Agradecer a las compañeras y a los compañeros de la organización que habéis asistido, que habéis preparado este acto, que habéis asumido el compromiso y la responsabilidad que nos tomamos hace unos meses aquí, compañero Paco Reyes, que cogió la misión nuevamente, porque esto no ha empezado en este momento, ni tristemente termina hoy tampoco, sino que es un testigo que llevamos muchos años de lucha, de batalla, por la defensa de la dignidad, como aquí también hemos podido aprender con los compañeros, en esta lección magistral que nos ha dado la oportunidad, como digo, la organización de compartir con vosotras y vosotros, agradecer al Ayuntamiento, a todas las fuerzas políticas que estáis aquí presentes y a todas las vecinas y vecinos que os habéis desplazado. Porque la verdad es que a nosotros, pese a recorrer tantos kilómetros, pese a despellejar tantas carreteras, nos llena de fuerza, de ánimo y de reverdía que se tiene que transformar en organización el que lleguemos a los actos y haya ganas de escuchar, de saber, de conocer de primera mano las realidades que en cada territorio compartimos, sufrimos, padecemos y de las que tenemos que aprender en común para que consigamos tener un mundo mejor y más justo del que se encontraron nuestros antepasados, sabiendo de dónde venimos para saber a dónde tenemos que ir. Porque si hoy tenemos una realidad es porque antes había unas causas, había unos efectos, había unas consecuencias, había unos beneficiarios y había también una clase, la clase jornalera y trabajadora, que ha pagado con su vida, con su tiempo, con la represión, con su libertad, con sus sueños, ha pagado históricamente. Por ello, os agradezco que estéis aquí y esperemos y confío, y al menos yo me voy con esa esperanza de que sigamos dándole a esta batalla por la reverdía, a esta apuesta inquebrantable por la vida y esta apuesta inquebrantable por la dignidad, que es lo que yo creo que nos congrega aquí y que tenemos que seguir apostando por ella. Yo me he sentido interpelado por el compañero que ha hablado antes que nosotros, cuando nombraba, creo muy acertadamente, el poema que extrapolaba, dedicado de Rafael Alberti a los compañeros extremeños, a esos niños extremeños, y que se podría extrapolar efectivamente a los niños de Palestina. Y yo tuve la oportunidad de hablar en esta mesa hace unos meses y venía presentando el libro Desobediencia para la Libertad, basado en la lucha, en lo que hemos sufrido, en las detenciones, en las batallas que hemos compartido. Y hay un poema, y como digo, creo que quiero compartirlo con vosotras y vosotros, que no leí en aquella ocasión, porque obviamente no podíamos extendernos tampoco más de la cuenta, y creo que viene al caso en el momento que nos encontramos también de solidaridad con Palestina y que está vinculado a nuestras raíces, porque es un poema versionado en cierta manera, inspirado en otro poema de Miguel Hernández, que también le cantó a los niños yunteros, que también le escribió a la realidad del sufrimiento de la Andalucía, de Extremadura, de la España que le tocó vivir en aquellos momentos, que le tocó sufrir en aquellos momentos. Y hay un poema concretamente que es el de las abarcas desiertas y que está vinculado, yo lo quise vincular a los niños de Palestina que tienen tantas veces esas abarcas desiertas, y yo lo extrapolé de esta manera, llamándolo las abarcas bombardeadas. Y dice así: este 6 de enero, tantos años pasados,
siguen las barcas desiertas de los mismos niños maltratados a los que siempre se les cerraron las puertas. Por allí no pasa ningún coronado, nadie deja joyas ni regalos, pues todo lo han bombardeado y encima los ponen de malo. Huyen de la masacre y les ponemos concertina, el mismo occidente que expolia sus tierras, los mismos hipócritas que inventan sus guerras, sean Libia, Siria o Palestina. Y mientras nos corrompe la avaricia del consumismo más asqueroso que devora nuestra inmundicia, sus abarcas siguen en el destrozo. Que lejos ese espíritu de humanidad que sigue perdido entre disfraces, entre malas políticas y caretas falaces, y que olvida la verdadera fraternidad. Entre rastrojos recojo el testigo del último sueño clandestino, de ese zagal sin amigo, del último hospital destruido, de la barca desierta y bombardeada de un niño palestino. Creo que viene al caso reivindicar también que viva Palestina libre, le duela a quien le duela, porque el grito de viva Palestina libre nos vincula al grito de viva Extremadura libre, de viva Andalucía libre, de viva Cataluña lliure y de vivan los pueblos que luchan por su dignidad, por su soberanía, por su tierra y por su libertad. ¡Viva! Somos hija e hijos de esa misma rabia, hija e hijo de ese mismo genocidio que comentaba el compañero anteriormente. Claro, aquí sufrimos el genocidio y no podemos mirar a otro lado, y nos vincula, nos interpela directamente. No podemos mirar a otro lado cuando los niños palestinos están sufriendo ese genocidio directamente por Israel y sus cómplices, que hay cómplices en el Estado español, que hay cómplices en muchas empresas que cotizan en bolsa en el Estado español y que se les está permitiendo, y que hay cómplices desde la OTAN, de Estados Unidos y muchísimos que los arman y los patrocinan. Por ello, compañeras y compañeros, nos interpela directamente a nosotras y nosotros que somos hijas, nietas y nietos del exterminio. Aquí mi compañero Pepe hace unos días estuvo, y quiero decirlo aquí, estuvo en el pueblo de Cañada Rosal, un pueblo de Sevilla, de la provincia de Sevilla, que se encontraron por fin, parece ser que se han encontrado por fin, después de tantísimos años, a las niñas de la Guaucho. Asesinar, maltratar y olvidar por el franquismo y por sus cómplices que luego dijeron que hubo una transición y una democracia. Pero que aquí compañeros como Pepe, compañeros como de la memoria democrática de Fuentes de Andalucía, como Manu, como los que se han nombrado, como muchísimos que ya no están, han luchado históricamente porque se reconozca la memoria de aquellas niñas cuyo único delito fue existir, querer vivir y querer defender la democracia. Somos hijas e hijos de esa misma rabia, hijas e hijos de esas familias jornaleras que por luchar por una democracia, que por defender la república en sus tiempos, que como se decía, era una república imperfecta, pero era a lo mejor que se podía aspirar en aquellos entonces, tuvieron que pagar con que fueran desaparecidas, humilladas, violadas, vejadas y olvidadas por el tiempo. Pero aquí estamos, una vez más, para exigir memoria, verdad, justicia y reparación. Le duela a quien le duela. Y de esta manera, compañeras y compañeros, aunque parezca algo lejano, no lo es. Porque tristemente, otra vez estamos en tiempos de claroscuro, como diría Gramsci. En tiempos de claroscuro donde aparecen los monstruos. Y lo estamos viendo y venimos de Andalucía donde lo estamos sufriendo. Y donde las izquierdas no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos que hacerle frente. De que tenemos que aprender de la historia. Y que tenemos que dejar a un lado los egos particulares. Y le hablo a toda aquella persona que se sienta de izquierda y demócrata. Tenemos que unirnos por encima de siglas, bajo una única bandera, la bandera de la humanidad. ¿Por qué es eso? O que nos siga machacando el fascismo y la ultraderecha. Y hemos visto últimamente, recientemente,
el último escándalo que ha hecho el PP de Moreno Bonilla con el tema de la sanidad pública, con el tema del cáncer de mama. Las compañeras que están sufriendo cómo las políticas de recorte hacen que si tienes dinero puedas salvar tu vida y si no lo tienes, pues tristemente no te la salvarán. Estas son las políticas a las que estamos sufriendo. Y en esos tiempos de claroscuro, y aunque parezca que estamos hablando de una cosa diferente, no lo es, porque precisamente esos monstruos que aparecen se alimentan de esas políticas que nos trajeron hasta esta injusticia. Todavía en Andalucía, más del 50% de la tierra cultivable sigue en manos del menos del 2% de los propietarios. Y esta correlación de propiedad de la tierra no solo no disminuye, sino que se acrecenta la desigualdad. Y ahora ha aparecido una nueva figura en el horizonte, que son los fondos de inversión. Fondos de inversión que son los mismos fondos de inversión que hacen que no podáis acceder a las viviendas aquí, que son los que hacen que allí no podamos acceder a la tierra también, y que sigan acrecentando ese dato que es una vergüenza de la propiedad de la tierra en Andalucía. Y que eso ha hecho que en Andalucía seamos carne de pobreza, de marginalidad, de exclusión social y de emigración. Y por ello, la reforma agraria, allí en Andalucía y en Extremadura, todavía hoy sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad de justicia, sigue siendo una necesidad de obligación frente al enemigo común, que es el sistema capitalista de producción. Y sigue siendo una necesidad frente a los que dirigen a esos monstruos que aparecen ante los claroscuros. Porque no lo olvidemos y no nos equivoquemos, que quien está detrás de financiar al PP, a Vox, al Se Acabó la Fiesta o al nuevo que aparezca, son esos mismos fondos de inversión, esos mismos grandes terratenientes que están aprovechándose de este sistema de la propiedad de la tierra y que nos condenan a la pobreza histórica. Y que esos mismos son los que reciben subvenciones millonarias de las que nunca se habla por tener esa propiedad de la tierra. Subvenciones millonarias que son una vergüenza, porque aquí siempre se habla del PER de los pobres, pero del PER de los ricos nunca se habla. Por ello, compañeras y compañeros, es muy importante, como decía, saber de dónde venimos, saber, tener datos del por qué nos encontramos en esta situación para saber a dónde tenemos que ir. Y esto no son proclamas vacías. Como ha dicho mi compañero Pepe, tenemos ejemplos claros donde el sistema cooperativista ha demostrado de que hay otra manera de hacer las cosas. Y el ejemplo del que nos sentimos más orgullosos y orgullosas es el de Marinaleda, por mucho que lo tilden muchas veces desde las campañas propagandísticas sistémicas. Ahí está, un pueblo de 3.000 habitantes que ha conseguido poner al servicio de la humanidad que allí vive los medios de producción, desde la colectivización de la tierra. Y eso significa, y por ello quiero que lo entendamos, ¿significa que solo se genera mano de obra en el campo? No. Allí se ha conseguido que haya una industria de transformación ecosostenible, que genere mano de obra también en el sector secundario y terciario, con la venta y la exportación. Si ese modelo fuéramos capaces de trasladarlo a Andalucía, a Extremadura, con el cambio de la correlación de fuerzas en la propiedad de la tierra, estaríamos transformando el modelo productivo y estaríamos incidiendo directamente en la economía no solo del Estado español, sino del resto de Europa. Podríamos estar hablando de ser potencia para la humanidad. Pero claro, a ello hace falta revertir la actual correlación de fuerzas y que en el centro se pongan las necesidades humanas y no las necesidades capitalistas. Y antes lo hablaba con el compañero regidor también de aquí, de Memoria Democrática, cuando entrábamos, que hay un problema muy grave en estas horas con la vivienda. Allí en Marinaleda, aunque sea un pueblo pequeñito y a veces las comparaciones son difíciles de extrapolar, pero todo se puede estudiar y todo se puede hacer y entre todas podemos aprender. Allí hemos solucionado el problema de la vivienda, poniendo el suelo a disposición de la clase trabajadora, mediando directamente el ayuntamiento. Pero para ello hace falta que haya un pueblo organizado y que haya voluntad política de quererlo ser. Pero es que además,
Cuando los pueblos se organizan y toman el poder, y toman los medios de producción, y toman decisiones, también presionan. Y es que aquí, como digo, muchas veces se hablan de una cifra, pero no se hablan de otra. Y por ejemplo, hablando de socialización, y hablando de justicia, y hablando de memoria, y de esta no hace tanto, ¿alguien se acuerda de que se haya pedido los 60.000 millones de euros a la banca del rescate? A que nadie se lo ha pedido, pero la banca sí que expropiaba los pisos cuando no los podíamos pagar. Y tiene un gran parque de vivienda. ¿Por qué no se cambia esa deuda que tiene la banca con la clase trabajadora, con el pueblo y con la comunidad? ¿Por qué no se cambia a cambio de esos pisos? Y se ponen esos pisos y esa vivienda al servicio de la clase trabajadora. Porque hace falta que la clase trabajadora y la humanidad esté en el centro. Y eso es lo que nos tiene que mover. Mirad, compañeras y compañeros, como digo, hace falta dignidad y hace falta que haya memoria, para no olvidar nuestra historia. Como digo, para saber a dónde tenemos que ir. Y teniendo la base es de una lucha que es más vigente que nunca, no podemos olvidar tampoco a los que vienen a ganarse la vida como tantas veces hemos venido nosotras y nosotros. Los hermanos y las hermanas migrantes, y tengo esta bandera aquí detrás del SAR de Huelva, donde nos pateamos, como dice mi compañero, todos los tajos, pero podría tener también la del SAR de Almería, que es prácticamente igual. Los hermanos y hermanas migrantes están levantando nuestros campos, pero muchas veces no se les quiere dar ni papeles, no se les quiere dar ni dignidad, no se les quiere dar ni vivienda, no se les quiere dar nada más que explotación, humillación, marginación y esclavitud. Y eso, si somos humanos, no podemos consentirlo. Compañeras y compañeros, el migrante, el hermano migrante, no es el problema. Son compañeros de lucha, son humanidad con las que nos tenemos que organizar. El problema son aquellos que vienen a explotarlo, que se aprovechan de esa situación de esclavitud, que no quieren darle legalidad y que solo los someten y los utilizan como un pañuelito de usar y tirar. Por ello, frente a esos monstruos que asesinaban a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, y que ahora vienen a robárnoslo absolutamente todo, hace falta, ahora más que nunca, rebeldía, valentía y organización. Que seamos capaces de dar un paso más, que seamos capaces de tomar la historia por rumbo y que seamos capaces de escribirla con nuestras propias manos. Está por hacer, compañeras y compañeros, el futuro, y lo tenemos que hacer entre todas y todos nosotros. Está por hacer mañana, pero necesitamos implicación. Hace falta que dejemos las excusas a un lado, hace falta que dejemos los prejuicios a un lado. Y es muy importante, y yo doy las gracias nuevamente, a que se participe en estos actos, a que se difundan por las cámaras de televisión, a que nos enfrentemos a las campañas sistémicas y a que pongamos, como digo, el corazón y la humanidad en el centro. En este caso, desde San Vicente de Los, en cualquier caso, desde Extremadura, desde Andalucía, desde cualquier parte del mundo, hasta Palestina, allí donde haya una injusticia, allí donde haya un rincón donde se necesita organización, tenemos que estar dando la batalla de las ideas y dando la batalla de los hechos. Compañeras y compañeros, que viva la lucha de la clase trabajadora y que vivan las personas que no se rinden. Hasta la victoria siempre. Bien, ahora pasaríamos a un turno de palabra por parte de los asistentes. Todo el que quiera hacer una pregunta, pues que levante la mano y se le acercará al micro. Bueno, no hace falta. Solo sobre lo que había hablado de los sindicatos. Recientemente, ha sido esta semana, la UGT ha ido a la OTAN, a pedir, a suplicar a la OTAN que la industria de armamento y tal que se potencie. O sea, esto es lo que se han convertido los sindicatos actualmente, los sindicatos tradicionales. En esto se han convertido. Sí, yo voy a hacer una cierta crítica y autocrítica.
Cuando el compañero de Extremadura ha hablado con orgullo de que se ha creado un nuevo sindicato de Extremadura y echa la culpa a comisiones y UGT, con los que yo estoy de acuerdo, con esa crítica a comisiones y UGT, pero es que además de comisiones y UGT hay muchos otros sindicatos de izquierda, como la CGT, ¿vale? Como Solidaridad Obrera, como la CGT y a nivel autonómico desde Puente. Quiero decir con esto que cuando nos estamos quejando, hoy hablando con varios de vosotros en la comida después, criticamos a la izquierda política, Sumar, Podemos, que tal, porque nos generan un problema a todas y todos nosotros que no sabemos a quién votar de la izquierda, que la izquierda real, no el PSOE, es incapaz de ponerse de acuerdo para llevar una candidatura común. Pues eso también nos pasa a los sindicatos, a todos. Y si no somos capaces de resolver nuestros conflictos a nivel sindical, tampoco podemos exigir a nadie que se resuelvan a nivel político. Y mientras estos conflictos de la división de la izquierda, del sectarismo, de mirarnos el ombligo a ver cuál es mejor, no iremos a ningún lado y lo próximo que nos espera es un gobierno de la ultraderecha. Sí, señor. Bueno. Me quería preguntar a Manuel el tema sobre el tema de la reforma agraria en aquellos tiempos. Hoy precisamente me ha aparecido un vídeo, ¿no? por YouTube y hacía referencia al programa famoso aquel de La Clave, ¿no? Era un chaval, muy jovencillo, no estaba muy bien todavía situado en el ámbito político, pero bueno, me gustaba escuchar y aprender, ¿no? Eran espacios que se compartía la ultraderecha, la izquierda, y he visto uno que hablaba del señor José Antonio, ¿no? Estaba Serrano Suñer y también hablaba de la reforma agraria, concretamente, ha sido casualidad, esta mañana lo he visto por casualidad. Y Serrano Suñer con mucha dialéctica, era muy bueno en dialéctica, él decía que la reforma agraria también, esto también desde el ámbito de la derecha se trabajó. Y que concretamente el señor de Rus, ¿no? En aquella época, dice que hizo también una propuesta, ¿no? En la reforma, y era que sí, que había que repartir la tierra a los trabajadores, a los que necesitaban la tierra para subsistir, pero que había que pagar las tierras pues, al dueño de las tierras. Y entonces hablaba de dinero. Y hacía un argumento de que se necesitaba 160 años para devolver ese dinero al terrateniente para comprar esas tierras y dedicársela al proletariado. Quiero decir que la ultraderecha también tiene un discurso de este tema, pero claro, barriendo para su casa. Lo que quiero dar a entender es que actualmente, yo creo que el señor Abascal es un tío que no está nada preparado en comparación a los de esta época, pero puede venir el debate otra vez y hacer nuevas propuestas sobre la reforma agraria. Quiero decir que hay que tener cuidado también cuando aparezca estos señores hablando del campo, que tengamos cuidado también a ver qué nos venden, ¿no? Porque son gente muy sutil, muy dulce y hay que tener cuidado también porque ellos lo que quieren es ser rentistas y que si hay que repartir la tierra, que el terrateniente recupere el valor de esa tierra en valor monetario. Es un poco una introducción que ha seguido tú. A ver, la República solamente no recibían indemnización los grandes de España. El resto de tierras recibían indemnización. Es decir, no eran tierras que eran a valor cero. Eso hay que quede claro. Y luego, ayer hablaba con un compañero y hay una cosa muy importante que o se tiene o no se tiene, que es instinto de clase. A una gente progresista y de izquierdas, y me decía: ¿escuchaste el otro día? No diré a quién. Pues tiene razón en lo que está diciendo, un ultraderechista. Es que, Manel, a veces nos cerramos, no se puede escuchar a la derecha. Instinto de clase. Serrano Suñer es un fascista. Entonces, hay que tener instinto de clase, lo que tenía mi abuelo, lo que tenía mi abuela, lo que tenían los trabajadores. Sabían quién hablaba. Es decir, tenemos que saber quién habla y quién dice. Los historiadores decimos análisis hermenéutico de la fuente. ¿Quién dice algo? En lo sumarísimo que estamos trabajando en Tarrasa,
sido uno de los responsables de ese trabajo, estamos analizándolo. Son mentiras que mandan a la muerte a la gente. Así de claro. Son todo falsedades. Todo falsedades. Entonces, hay que tener ese instinto de clase para decir, ese documento es una mentira. Y eso que dice esa señora es una verdad, pero entre un montón de mentiras y con un objetivo. Y hay que tener instinto de clase, que es lo que parece que a mucha gente ha perdido. Incluso gente progresista. Gente que cae en la trampa de los inmigrantes, gente que yo he alucinado, sinceramente. Y algunas compañeros se lo he explicado en Tarrasa. He alucinado. Es decir, gente progresista, gente que no diríais, es decir, no, algunos son conocidos. Ese discurso con respecto a la inmigración, con respecto a la delincuencia, es que la mayoría de delincuentes son extranjeros. Que lo diga la Uniós es normal. Que lo diga la Abascal es normal. Bueno, no es normal, es propio de fascistas y criminales, pero es normal que lo digan. Pero que lo diga alguna gente, es decir, el instinto de clase es fundamental, siempre, y eso lo aprendí yo con Manuel y con alguna gente más mayor, que tienen instinto de clase y que nunca se equivoca, o con Estrada, que alguna batalla tipo, yo más joven y ellos también. Entonces, instinto de clase. Y es decir, que sepáis que durante la República, los que no sé, cómo se iba a indemnizar a los grandes de España. Los que había que haber pasado por la guillotina, diría yo, no como historiador, como ciudadano. Buenas tardes a todos. Yo quiero contar una cosa de mi pueblo, allí en Fuentes de Andalucía, donde Pepe es el presidente de nuestra asociación de víctimas del franquismo, y es sobre los trabajadores que os he comentado antes. Mi abuelo, siendo alcalde, que estuvo en la primera legislatura antes de empezar la guerra, y luego fue alcalde, el último alcalde republicano del pueblo, ya tenía unas ideas, él y muchos del pueblo, de hacer que el trabajador fuera a las fincas, que fuera a trabajar, que luego le obligaba al terrateniente, al propietario, a pagar la factura de lo que había hecho el trabajador. Y eso se hizo en el pueblo y fue un éxito durante 3 o 4 meses, que por desgracia ocurrió lo que ocurrió. Incluso el mismo ayuntamiento pidió un dinero prestado a un banco, no recuerdo, una caja rural, pidió un dinero prestado, creo que fueron 126.000 pesetas, y lo que hacía con ese dinero era darles un poco de dinero al que no podía cobrar por culpa de lo de esto, y luego se unieron y fueron haciendo lo que era la repartida, creo que se llamaba. Iban repartiéndose el trabajo porque había muchísimo paro. Y la única forma de trabajar era entrar, trabajar y cobrar, o cobrarle al de esto. Duró muy poco. Pero ya mi abuelo ya tenía ese tipo de ideas, y por encima de los trabajadores y tal, como en Maridadera pasó, creo que Manolo lo sabrá, también tenía un proyecto de intentar dar casas a los que no tuvieran vivienda. Dio algunas, pero no recuerdo cómo se llama, las casas de Pablo Iglesias en Fuentes de Andalucía, que él dio alguna, que tengo yo un documento firmado por él, por un valor de 1.000 pesetas, y a los trabajadores que no tenían les daba eso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? No, solamente una pregunta, bueno, una pregunta, un comentario también, es más lo que comentó Pepe sobre el frente, un frente con 10 fuerzas para contrarrestar otras fuerzas, la derecha, ¿no? Sí que tenemos experiencia a lo largo de este último, que hay políticas que se han acondicionado un poco, son poco de izquierdas, pero al final las resoluciones han habido que cuesta mucho resolver. Falta un frente amplio, o un frente de izquierdas, y que sea revolucionario, o sea, que sea contundente, ¿no? Y eso es lo que reclamo.
Otra, ya referente más territorialmente a la agricultura, y ya introduzco también a la pesca, aquí hay un problema actual generacional. Y es el que nos preocupa, bueno, la gente. Y veo que las políticas, por ejemplo, a nivel de Cataluña, en la agricultura y principalmente la pesca, hay con preocupación esa regeneración, ¿no? de los trabajadores, ¿no? Y eso es también como lo veis desde Andalucía y como desde lo que veis por Extremadura, ¿no? Eso es la preocupación también nuestra, ¿no? Porque si al final no hay generaciones nuevas para trabajar, ¿quién va a recoger las gambas, por ejemplo? ¿O quién va a recoger? No, en eso sí. No, porque hay una pesca también, hay nueva generación migrante, eso sí, pero no hay bastante generación que pueda ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Yo no mando, aquí mandamos todos, pero digamos, vamos, pero de todas maneras sí. A ver, dos cuestiones. Una pregunta para ti, Manuel, que sería el tema de, cuando has estado explicando el tema de cuando se empieza la reforma del 32, tenemos del 32 al 34 un proceso, ¿vale?, que es una contrarreforma, y donde en aquellos momentos tanto la UGT como el Partido Socialista, porque eran quienes estaban gobernando en aquellos momentos, seguían con el tema de la burocracia igual que hoy, porque hoy para hacer cualquier tramitación tienes que rellenar 1001 papeles antes de que te den una contestación, y eso a eso estamos cada día. Pero hay una cosa que yo creo que he echado en falta, ¿no? El por qué los extremeños reclaman el 25 de marzo como Día de Extremadura y no el 8 de septiembre como proponen los mismos socialistas. Entonces, yo creo que eso habría que explicar el por qué, ¿no? Entonces, porque claro, hay gente que dice, claro, 25 de marzo, ¿qué es el 25 de marzo? ¿Por qué los extremeños reclaman el día 25 de marzo como el día de Extremadura? Yo creo que ahí son cuestiones que puntuales. Esta es una pregunta para vosotros. Eso es una pregunta para vosotros. Otra pregunta. Esta es para ti, Oscar. Yo hay una cosa que antes lo habíamos comentado y varias veces ya hemos comentado ese tema. Pero hay una cuestión que siempre me gusta remarcar, y es no solo el tema de los inmigrantes. Yo siempre digo que los inmigrantes son como las aves de paso, llegan a Doña Ana, y de Doña Ana van emigrando pues para Huelva, para Almería, para Murcia, para Cataluña, para Castilla-La Mancha. Pero nosotros tenemos que tener claro y creérnoslo nosotros mismos. No, pues yo no puedo ir a defender a un trabajador si yo no me creo que yo soy clase trabajadora. Y no soy clase trabajadora catalana, ni de Marruecos, ni de Madrid, ni de Valencia. La clase trabajadora no tiene patria, es universal. Y por lo tanto, nosotros, da igual el color, no color, tenemos que defender las injusticias hacia esas personas. Hoy estaremos 3, mañana 2. Y una cosa que
también hay que dejar muy clara. Antes Luis comentaba el tema de los sindicatos. Hay más sindicatos, sí, por supuesto, que hay muchos más sindicatos alternativos a los dos sindicatos postureos que hay. Entonces, antes comentaba, es cierto, los sindicatos que antiguamente eran sindicatos de clase, en el momento que empiezan a recibir subvenciones son sindicatos al servicio de la patronal y al servicio del Estado. Por lo tanto no van a poder ni van a ir, son meros gestores. Tú vas y pides horas 36 euros. Por lo tanto, claro, nosotros decimos, ¿cómo podemos decir que hoy Comisiones Obreras, hoy es un sindicato que no es un sindicato de clase como cuando empezó, es un sindicato al servicio de la patronal? No nos engañemos, esta es la pura realidad. Esta es la pura realidad que tenemos. Comisiones Obreras, UGT, no defienden los intereses. Mirad, yo he ido, porque aquí no tenemos ni el SAT, la YAC, tenemos la CNT en Cornellá, y fui con un compañero de la CNT al Prado, donde hay compañeros que están recogiendo la alcachofa a 3 euros la hora, que no cumplen ni el convenio, trabajan 10 horas por 30 euros, y encima de estos 30 euros le desquita porque dice que le están dando donde dormir, en un colchón en la barraca, en la salida que hay del campo de San Boi. Encima los tiene ahí vigilándole para que no le quite la alcachofa, no le quite las coliflores, no le quite la agua. Encima los tiene allí y le cobra por tenerlos allí. Esto es increíble, esto hemos llegado a un nivel de falta de conciencia de la propia clase trabajadora, donde nosotros mismos, si nosotros no lo creemos y seguimos pensando de que somos clase media, de que porque hoy cobro, ya hace 3 días decíamos que clase media era un minorista y defendíamos esto, porque llegaban a un banco y le daba al banco, toma, tranquilo, si luego me voy a quedar con la casa, no con la tuya, sino con la tuya, con la de tu padre, con la de tu madre que me había ganado, y me quedo con las 3 casas, ¿vale? Y encima con la deuda, que esa, por eso sale. Nosotros, uno de los principales problemas que teníamos con la paz era este. Nosotros criticábamos la actitud de Ada Colau, aquí, en esta misma mesa, en esta misma sala. Se le dijo, tú estás haciendo el trabajo que tenían y facilitándoselo a los bancos. Estás dándole a los bancos las viviendas y dejando a la gente en la calle con la deuda puesta. Eso es la dación en pago. En vez de reclamar, tú bien decías, esos 600.000 euros o el dinero que tenga que poner cada banco. Nosotros, ante eso, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros decimos, no, yo no hago ocupaciones, por eso Marea Básica no tiene, ni tiene nada. Porque en el momento que tengamos el NIC, ya vamos para adelante del tirón y no la vamos a comer doblar. La estamos comiendo igual, pero es lo que tenemos, ¿no? Pero ya lo asumimos, esa cuestión. Nosotros no vamos a dejar a ninguna persona en la calle. Para nosotros no es lumbre. Es una persona, si se pincha en un dedo le sale sangre igual que a mí. Por lo tanto, yo creo que nosotros hoy lo que tendríamos que sacar una conclusión de aquí, que hoy es más necesario que nunca esa unidad, tanto de la clase trabajadora como de esos partidos que se autodefinen de izquierdas, que luego están haciéndole el servicio al Partido Socialista y al PP. Mirad, hay una cosa que esto es
muy claro. Y el que no lo tenga claro, hasta aquí llegamos. Tenemos el régimen del 78. El régimen del 78, uno es el PSOE, otro es el PP. Y esto es lo que ha pasado en Andalucía. PP, aquí tenemos, Moreno Morice, se queda en medio, se queda con la bandera y luego se carga todos los servicios. PP, a la derecha. No le ha pasado lo mismo que a la Ayuso, ha tirado más todavía a la derecha. Pero es que tenemos la misma situación, ¿no? Claro, el régimen del 78 sigue siendo el mismo. Y mientras no lo cambiemos, seguiremos estando igual. Y para cambiarlo hace falta que la gente que piensa y que somos de izquierda estemos unidos a la hora de poder defender cualquier injusticia social que se nos esté dando. No podemos seguir consintiendo esto. Y por lo tanto, como no podemos seguir consintiéndolo, la única manera que nos queda y el único camino que nos queda es la unidad y dejarnos de egos personales y de seguir manteniendo yo soy más puro y más canto porque tengo el paro de la bandera. El paro de la bandera lleva 21 años con política y ahora ya tiene carcoma. Por lo tanto, señores, ya no hay paro. Y la única bandera que hay es la de los derechos sociales, la de la clase trabajadora. Y a partir de aquí, entendamos, cada territorio tiene su posición, cada territorio tiene su situación. Y nosotros tenemos que seguir luchando por esos intereses, que son los intereses que a nosotros al fin y al cabo nos interesan, que es el bienestar, la dignidad y la sociedad de nuestros pueblos. Yo por eso sí que os pido que hagáis el mayor esfuerzo posible para que esto se consiga y a partir de aquí que podamos tirar para adelante. Ahora tira tú. No, yo, a ver, simplemente es... Lo que están diciendo es justamente el nudo de la cuestión. Es decir, los extremeños no eran nada. Ibarra llegó a decir en una mesa que no tenemos historia. No somos nada. Andalucía no es nada. Nada es nada. No somos, sí que somos Extremadura, es Andalucía. No soy mejor por ser extremeño que un andaluz, o por ser catalán, que es lo que soy. No soy mejor, pero soy. Es lo que no hay manera que la gente entienda. En algunos lugares del Estado español y aquí también. Es decir, ser extremeño, ser andaluz, no está en contradicción con ser internacionalista. ¿Cómo puede ser internacionalista? Sí, pero alguna nación se entiende muy fácil y otras no se entienden tan fácil. Entonces, ¿qué pasa ese día? Ese día pasa que los jornaleros extremeños, hartos de decir que son nada, que son menos que un apero de labranza, que son una herramienta, dicen somos seres humanos. Y somos extremeños, porque este es nuestro contexto histórico. No somos mejores que ninguno, pero es nuestro contexto histórico. Y hay que respetar nuestro contexto histórico, es el nuestro. Y es tan bueno como el de cualquiera. Hostia, y eso es lo que nos entiende. Y estoy harto de decirlo en este modo y en todo sitio. ¿Cómo puedes ser tú de esta manera, Manuel? Hostia, porque es como somos. Es cuando un catalán dice, es que sois Cataluña, claro que es Cataluña. Y se sent catalán, y claro que te debes sentir catalán. Y no sentís español sino vos. Tiene derecho. Y la unidad de las naciones, de los internacionalismo proletario es a partir de respeto de cada clase en cada circunstancia histórica. No es igual la circunstancia histórica de los trabajadores en Angola que los trabajadores en Burkina Faso o que los trabajadores en Alemania. No son iguales. Claro que tiene un mínimo común, pero la forma de luchar en cada territorio está en relación a esas circunstancias, a esa estructura de lucha de clases, a esa estructura económica, y eso cuesta entenderlo. Y yo es lo que me lleva machacando siglos, porque voy a Extremadura, lo que nos pasa a la gente de Extremadura, pasa allí no es extremeño. Aquí por suerte nunca me han dicho que era Zacatana, exceptuando gente de la derecha. Y mucho de la derecha española. Entonces, ese día los extremeños dicen, aquí estamos, somos jornaleros, somos trabajadores, somos pobres, pero somos los extremeños, somos la inmensa mayoría y queremos tener un papel en la historia. ¿Y el papel cuál es? Que los fusilan. Ese es el papel que tuvieron desgraciadamente. Pero ahí siguen luchando, que es lo que no da tiempo de explicar, está explicando Manuel y que va a explicar yo. Es decir, no hay para luchar en Extremadura. Y el tema, Luis, claro, ¿por qué crean el sindicato? Eso tendría que haberlo explicado Manolo. Nosotros, a ver, nosotros somos la diáspora. Somos la diáspora extremeña. Los dos.
Yo nací en Cáceres, 73 años voy a hacer. Igual que y Manuel nació en Badajoz. Somos la diáspora extremeña. Nosotros no podemos decir que tiene lo que está ocurriendo en Extremadura. Claro que lo podemos explicar. Pero que, aprovechando lo que estoy diciendo, cuando alguna gente de Extremadura viene aquí a decirnos que qué pensamos los extremeños de Extremadura, viene a decirnos qué hay que hacer en Cataluña, tampoco está bien. A mí que venga, que no van a venir porque sé que son como son, o que me digan, no, en Cataluña lo que tienes que hacer es esto, los trabajadores. No va a venir a decirlo. Pues a mí me lo han dicho en Extremadura alguna gente. Me ha dicho, es que lo que hay que hacer en Cataluña, a mí no se me ocurriría jamás decir a Extremadura que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el contexto, y acabo, ya voy a enfadar. ¿Por qué estoy enfadando? Porque estaba hablando de humanidad, estamos hablando de vida, estaba hablando de esperanza. Y yo no quiero hablar, porque parece que no sale la vida extremeña de mala hostia. No quiero. No, porque yo creo también en la humanidad y la esperanza. Pero da rabia decir que no se entienda eso. Es decir, todos los pueblos tienen derecho. Y la manera de defender esos derechos es entendiendo que esos pueblos quieren estar en la historia, pero no contra nadie, sino por ellos mismos, para identificarse, para sentirse, para organizarse, para luchar. Y vuelvo a repetir, todos los pueblos del Estado español, todos son dignos. Y si alguno piensa que es mejor que otro, esa persona no es parte de su pueblo, son las gentes de sus pueblos, las que nos enfrentan. Es lo que decía Manuel, lo que decíamos antes. Ibarra está más preocupado de qué hacían en Cataluña, pero qué hacían en Cataluña la derecha, porque los trabajadores, las clases populares, nunca hemos dicho nada de lo que dice Ibarra, que decíamos los catalanes. Solo decía la derecha catalana, más que lo que ocurrió en Extremadura. Cuando en Extremadura estaba hablando con un compañero que está trabajando aquí, y como él, cientos siguen viniéndose de Extremadura. En definitiva, aquel día los extremeños, el 25 de marzo, dicen aquí estamos en la historia, no somos una herramienta, somos seres humanos y queremos vivir con dignidad, queremos ser felices, tenemos derecho a una vida digna. Eso lo pasa. Y eso es lo que dice el 25 de marzo. Lo otro es, lo dijo Ibarra, es que claro, no tenemos historia, claro, el 25, aquí nada más vamos a celebrar derrotas. En Cataluña el 11 de marzo es una derrota y se está celebrando siempre. Y otros pueblos tienen también derrotas. De una derrota, como decíamos antes, de la derrota de la huelga del 34, sale el triunfo del 36. Y me cae. El compañero aquel, perdona. Yo creo que nosotros tenemos que entender, una cosa son los afiliados a los sindicatos, que eso merecen todo nuestro respeto, pero otra cosa son las direcciones sindicales que no tienen un contenido de clase tal y como está. Si nos preguntáramos aquí algunas cosas en voz alta, y yo, con permiso de los compañeros, voy a preguntar algunas cosas en voz alta. Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos del gobierno, querramos o no, del gobierno de turno. Cuando está gobernando el PP, son los sindicatos del PP. Cuando están gobernando los otros, son los sindicatos de los otros, porque se arrogan la representatividad de toda la clase obrera. Y además son los únicos en línea general, salvo en Galicia, con algunas organizaciones sindicales, en el País Vasco, que son minoría, ellos se llaman mayoría, pero en algunos sitios son minoría, se arrogan toda la negociación colectiva y no dejan ni siquiera que participen organizaciones sindicales que a lo mejor en determinados sectores tienen una fuerza representativa, social y organizada. Son ellos los que no negocian el convenio. En Extremadura, es verdad que yo no puedo hablar mucho de Extremadura porque yo llevo aquí 60 años, pero miren ustedes, en el convenio del campo del año 23, del año 22, Comisiones Obreras y UGT firmaron el convenio del campo. ¿Saben para qué les sirvió? Para que el tiempo del bocadillo lo perdiese. En cambio, el sindicato 25 de marzo, pero claro, ellos como tienen la representatividad sindical, UGT y comisiones son los que pueden firmar el convenio del campo en Extremadura. El sindicato 25 de marzo, que están haciendo lo que están haciendo aquí los compañeros yendo
sobre todo a la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, para que nos situemos, la zona de Montijo, la zona de Don Benito, etcétera, etcétera, donde están, como se suele decir, los terrenos más importantes de árboles frutales del Estado español, más que en Lérida, cualquiera que pueda ir lo puede ver por allí, iban allí a los grandes almacenes aquellos donde almacenan la fruta a explicarle a los trabajadores que los estaban engañando, esos sindicatos. Y en ese terreno ellos decían, oye, dejadnos que nosotros participemos, que miren, nosotros representamos a... No, ustedes aquí no pueden participar. Eso se lo decían los sindicatos. Y miren, muy de pasada, miren ustedes, las pensiones. Acuérdense, y tú lo conoces bien, Luis, lo que nos quedaba antiguamente en las pensiones era en base a los 2 primeros años cotizados en el inicio, entre comillas, de esta pseudodemocracia que tenemos. Luego de los 2 años pasó a los 8. De los 8 a los 10. De los 10 a los 15. Y de los 15 a los 25. Ellos indirectamente, esos sindicatos, que aunque no los firmara, pero que están de acuerdo, me están reduciendo a mí mi pensión. Y yo no tengo ninguna participación ahí. Yo digo, oye, ustedes, antes de firmar eso, ¿por qué no convocan a los pensionistas y le piden la opinión a ver qué dicen ellos? Pero no conforme con esto, fíjense, miren ustedes en Francia, en el tema de las pensiones. Por subir las pensiones que lo quieren subir a los 62 años, los chalecos amarillos, etcétera, etcétera, que vienen liando allí. Aquí, los sindicatos, esos sindicatos que no le han pedido permiso ni a la CGT, ni a la CNT, ni a COBA, ni a USO, a nadie. Ellos son de los que dicen, sí señor, de los 65 vamos a pasar la edad de jubilación a los 67 años. Porque ellos no han movido un dedo. Y luego nos dicen que nos quieren reducir la jornada laboral. ¿Cómo van a reducir la jornada laboral si me están aumentando la jornada a los trabajadores en 2 años más de trabajo en los centros de trabajo? Aunque no sé si esto se entiende mucho. Si yo, en lugar de jubilarme a los 65 años, me jubilo a los 67 años, tengo que trabajar 2 años más. Por lo tanto, me están aumentando mi jornada laboral generalmente. No sé si esto lo entiende. Y luego sí, hay, si me lo permite, hay algunas organizaciones sociales, ustedes lo saben, por aquí hay unas cosas que se llaman Marea de Pensionistas, que están todos los lunes en la plaza de Universidad en Barcelona. Yo modestamente estoy en Marea de Pensionistas en Tarragona y llevamos cerca de 7 años cada lunes a las 10:30 de la mañana en la plaza Corsini de Tarragona, y una de las cosas que decimos es que, en efecto, hay que retornar el dinero de la hucha de las pensiones a sus legítimos dueños, porque eso no ha sido una excepción a los bancos, eso ha sido un robo a los pensionistas para dárselo a aquella gente que son los que realmente siguen mandando en este país. Por lo tanto, de acuerdo, felicitaros, compañeros y compañeras, ánimo, que gente como vosotros nos servís de orgullo, porque en efecto, ustedes y Marinaleda y toda Andalucía se merecen que este país, el día de mañana, entendamos que la clase obrera es solamente una, y como ellos vienen haciendo, sí se puede. Adelante y gracias por vuestra atención. Básicamente, yo por alusiones quería aclarar una cosa, pero nada. Había una pregunta del compañero y la pregunta que decía el compañero de que si no hay un relevo generacional, que quién hará las funciones. Pues los hermanos migrantes están cubriendo muchas veces ese relevo generacional, y tenemos que entender, como decía antes en el principio de la intervención, tenemos que entender
cuenta que somos la misma clase trabajadora, que tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, tenemos que solidarizarnos y hacer fuerza desde los centros de trabajo para conseguir que haya dignidad. Yo confío que vamos a ser capaces de hacerlo, lo estamos haciendo en Huelva, lo estamos haciendo aquí, los compañeros lo están haciendo también con la Marea Básica, lo estamos haciendo allí donde podemos y estamos intentando llegar a todos los rincones donde hace falta que haya dignidad y que haya lucha y que haya reverdía. Yo creo que ese es el camino en el que el mañana merezca la pena ser vivido y ser disfrutado. Y no me extiendo más porque ya estamos por coartitos y daros las gracias por estar aquí. Hola, buenas. Buenas noches. Nada, simplemente para despedir el acto, agradecer a Paco su empeño, su tesón y su fuerza, porque llevamos ya meses trabajando en este acto y ha sido un éxito. Ha sido una jornada muy bonita. Ha empezado con un encuentro en San José, en el casal de San José, de la Asociación de Vecinos. Agradecerle a la Asociación de Vecinos su hospitalidad por la comida que hemos hecho y ahora por la tarde ha sido un gran espacio, un espacio en el que hemos podido compartir el conocimiento, la experiencia, la realidad del terreno. Ha sido un espacio en el que se ha podido comprobar el compromiso que tiene Sant Vicenç dels Horts con los derechos humanos, con la solidaridad con el pueblo de Palestina y todos los otros pueblos que lo pasan mal. Simplemente animar a continuar a hacer estos actos, porque la memoria, la solidaridad es el camino. Y nada más, buenas noches y que lo pasemos muy bien. Gracias.